A finales de los años 30, el ejército alemán buscaba un medio blindado capaz de proporcionar apoyo directo a la infantería en el campo de batalla. De esa necesidad surgió el Sturmgeschütz III, conocido en su forma abreviada como Stuka III, un cañón de asalto de perfil bajo y gran potencia de fuego, que pronto se convirtió en uno de los vehículos más producidos y empleados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Su desarrollo abarcó distintas versiones, desde los primeros modelos concebidos para romper posiciones defensivas hasta variantes mejoradas con mayor blindaje y armamento adaptado a combates prolongados. La doctrina de uso, la organización de las unidades y las condiciones en los frentes moldearon su papel, pasando de herramienta ofensiva a elemento defensivo ante el colapso final del Tercer Reich. La evolución técnica, las tácticas aplicadas, los casos documentados de combate y la elevada mortalidad de sus tripulaciones conforman una historia marcada por la adaptación forzada y la resistencia en circunstancias extremas. ¿Hasta qué punto las limitaciones técnicas y logísticas determinaron que el 80% de sus tripulaciones no sobreviviera a la guerra? El nacimiento de un cañón de asalto. La experiencia acumulada por el ejército alemán en conflictos anteriores dejó claro que el éxito de un asalto dependía de neutralizar de inmediato las defensas enemigas. Durante la Primera Guerra Mundial, las posiciones fortificadas, los emplazamientos de ametralladoras y las piezas de artillería protegidas habían causado un alto número de bajas a la infantería, incluso cuando la artillería de campaña apoyaba la ofensiva. Con este antecedente, el mando impulsó un programa específico para desarrollar un vehículo blindado que pudiera acompañar a las tropas a pie en el avance, enfrentarse a blancos protegidos y abrir paso en zonas fuertemente defendidas. La responsabilidad recayó en la inspección de artillería, que definió las características iniciales: un chasis resistente, un cañón de gran calibre montado de forma fija y la capacidad de operar al mismo ritmo que la infantería en terreno variable. El general Heinz Guderian, figura clave en el desarrollo de la doctrina acorazada alemana, participó en las discusiones iniciales. La idea no era crear un tanque más, sino un arma de apoyo que combinara la protección de un blindado con la potencia de fuego necesaria para destruir fortificaciones y búnkeres. El nuevo vehículo debía tener un perfil bajo para facilitar su ocultamiento, un blindaje frontal capaz de resistir el fuego enemigo más común y un cañón de tiro rápido montado en una estructura fija. No era necesaria una torreta giratoria, lo que simplificaba el diseño y reducía el coste de producción. La empresa Daimler-Benz recibió la tarea de desarrollar los primeros prototipos. Se tomó como base el chasis del Panzerkampfwagen III, al que se le retiró la torreta para instalar una casamata cerrada con un cañón de 75 milímetros de tubo corto. Los primeros modelos, denominados Ausführung A, comenzaron a construirse en 1937. Contaban con un blindaje frontal de 50 milímetros y laterales de 30, lo que los protegía contra la mayoría de armas anticarro ligeras de la época. Su altura reducida les permitía aprovechar mejor el terreno para cubrirse, algo que más tarde se convertiría en una de sus ventajas tácticas. Las pruebas iniciales se realizaron en campos de instrucción alemanes. Allí, los vehículos demostraron que podían mantener el ritmo de avance de la infantería y destruir posiciones fortificadas a corta y media distancia con gran precisión. El armamento principal, el cañón Stuka 37L24 de 75 milímetros, era eficaz contra fortificaciones y obstáculos, aunque su capacidad contra blindados enemigos era limitada. El interior estaba organizado para que los 4 tripulantes, comandante, artillero, cargador y conductor, trabajaran en un espacio reducido pero funcional. La comunicación entre ellos se realizaba por interfono, lo que facilitaba la coordinación en combate. Tras evaluar el desempeño de los AUSF se introdujeron mejoras. En 1940 se fabricó la serie Ausführung B, que incorporaba un motor más fiable Maybach HEL 120 TRM de 300 caballos, mejor ventilación interna y pequeños ajustes en el blindaje lateral. Le siguió la versión Ausführung CD, con refuerzos estructurales y cambios menores en la disposición de las escotillas.
Finalmente, el Ausführung E añadió compartimentos adicionales para munición y una ametralladora montada en la parte superior para defensa cercana, aunque su uso estaba limitado por el espacio y la protección del tirador. Mientras estas versiones salían de fábrica, el alto mando ordenó la formación de las primeras unidades especializadas, denominadas Sturmgeschützabteilungen. Cada una contaba con varias baterías equipadas con el nuevo cañón de asalto, y su misión principal era apoyar directamente a la infantería en ataques planificados contra posiciones enemigas bien defendidas. El entrenamiento de las tripulaciones era intenso y se centraba tanto en la puntería del cañón como en la coordinación con las unidades de infantería. Se practicaban maniobras de avance conjunto, fuego rápido sobre objetivos designados y cambios de posición para evitar ser blanco de artillería contraria. En los primeros ejercicios a gran escala, los comandantes notaron que el Stuttgart 0 podía desplazarse de forma más rápida y discreta que un tanque estándar. Su menor altura y la ausencia de torreta lo convertían en un objetivo menos visible para observadores y artilleros enemigos. Sin embargo, la limitación del cañón de tubo corto frente a carros de combate o piezas antitanque bien protegidas ya empezaba a ser evidente, por lo que su uso quedaba estrictamente vinculado al papel para el que había sido diseñado. Las primeras entregas a las unidades de campaña se produjeron antes del inicio de la invasión a Francia en 1940. En ese escenario, los Stug III demostraron su utilidad atravesando obstáculos y neutralizando fortificaciones que retrasaban a la infantería. Su potencia de fuego y blindaje frontal suficiente para soportar armas ligeras los convirtieron en una herramienta valiosa para romper líneas defensivas sin tener que recurrir siempre a la artillería de largo alcance. En el frente oriental, durante las primeras fases de la invasión de la Unión Soviética, los Stug III de las versiones iniciales participaron en combates donde su función de apoyo se mantenía clara. Atacaban posiciones fortificadas, cubrían a la infantería en los asaltos y repelían contraataques ligeros. Las condiciones extremas del invierno pusieron a prueba su mecánica, pero su diseño robusto y la simplicidad de sus sistemas permitieron que muchas unidades siguieran operando incluso en climas adversos. La aceptación del Stug III por parte de los mandos de infantería fue rápida. Su presencia en el campo de batalla daba a las tropas a pie la confianza de contar con un apoyo directo capaz de destruir obstáculos y resistir el fuego más común. La coordinación entre cañones de asalto y unidades de fusileros se convirtió en una táctica estándar que, en esos primeros años, ofreció resultados notables. Aunque todavía faltaban mejoras técnicas y adaptaciones para enfrentar nuevos desafíos, el concepto había demostrado su validez. Evolución técnica y cambios en el campo de batalla. La entrada en servicio del Stuka III en 1940 marcó un punto de partida que en pocos años obligó a sus diseñadores a introducir cambios continuos para responder a un entorno de combate que evolucionaba con rapidez. La aparición de blindados enemigos con protección cada vez más gruesa y cañones más potentes, así como la experiencia obtenida en los primeros frentes, reveló la necesidad de incrementar la potencia de fuego y la resistencia del vehículo. Las versiones iniciales, eficaces contra fortificaciones y objetivos ligeros, empezaron a encontrar limitaciones cuando se enfrentaban a tanques como el T-34 soviético o el KV-1, cuyo blindaje superaba ampliamente las capacidades del cañón corto de 75 milímetros. La primera gran modificación llegó con la serie Ausführung F, introducida en 1942. La diferencia más significativa respecto a sus predecesores fue la instalación del cañón Stuka 40 L43 de 75 milímetros, un arma de tubo largo que incrementaba de forma notable la velocidad inicial del proyectil. Esto permitía perforar blindajes medios a distancias mucho mayores y ofrecía una capacidad real de enfrentarse a tanques enemigos de forma directa. El incremento de potencia obligó a reforzar la estructura de la casamata y a realizar ajustes en el equilibrado del arma para mantener la estabilidad durante el disparo. El blindaje frontal se incrementó a 80 milímetros, mientras que los laterales se mantuvieron en torno a 30, con posibilidad de añadir placas adicionales atornilladas para mejorar la protección contra armas anticarro portátiles. En la misma línea de evolución, la versión Ausführung F8 introdujo cambios en el chasis.
Este modelo utilizó la base del Panzerkampfwagen III Aus FJL, lo que permitió incorporar mejoras mecánicas y de transmisión. El cañón pasó a la variante Stuka 40L48, todavía más largo, con mejores prestaciones balísticas y mayor efectividad contra blindajes pesados. Las planchas de blindaje frontal continuaron con 80 milímetros, pero ahora se adoptó una disposición más vertical para aumentar la resistencia efectiva. También se añadieron soportes para las denominadas Schürzen, placas laterales delgadas destinadas a proteger las orugas y los costados contra proyectiles de carga hueca, cada vez más comunes entre la infantería enemiga. En el interior, la disposición de la tripulación se optimizó para manejar un arma de mayores dimensiones y peso. El espacio para la munición aumentó, aunque esto supuso una mayor densidad de proyectiles en un habitáculo reducido, con los riesgos asociados. Se mejoró el sistema de ventilación para evacuar el humo tras los disparos, especialmente importante con el cañón largo. El puesto del conductor recibió una nueva mira periscópica con mejor campo de visión, mientras que el comandante contó con una nueva cúpula giratoria equipada con varias ranuras de observación, permitiendo un control más amplio del entorno sin exponer el cuerpo. En cuanto a la movilidad, el motor Maybach HL120 3M de 300 caballos continuó siendo el estándar, pero con ligeras modificaciones en el sistema de refrigeración para enfrentar climas extremos. En el frente oriental se reforzó la lubricación y el aislamiento de componentes para soportar temperaturas invernales muy por debajo de cero. En escenarios como África, en cambio, se instalaban filtros de aire adicionales y modificaciones en el sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamientos. La versión Ausführung G, producida desde finales de 1942 hasta el final de la guerra, representó el modelo más numeroso y perfeccionado. Incorporó de forma estándar el cañón Stuka 40L48, blindaje frontal de 80 milímetros y una casamata ligeramente rediseñada para mejorar el ángulo de rebote de proyectiles. Este modelo también generalizó el uso de Schürzen laterales y a partir de 1944 se añadieron las llamadas camas para el montaje de planchas de blindaje adicional en la parte frontal, destinadas a resistir impactos de armas cada vez más potentes como el cañón antitanque soviético de 85 milímetros. En materia de observación y puntería, el Ausf. G recibió mejoras importantes. El visor telescópico del artillero se adaptó para disparar a mayores distancias con precisión, y el comandante pudo disponer de periscopios adicionales en su cúpula. A partir de 1943 se introdujo un ventilador eléctrico en el techo de la casamata, lo que ayudó a reducir la acumulación de humo y calor, especialmente tras disparos rápidos consecutivos. Las adaptaciones al terreno y al clima fueron otro aspecto clave. En el frente soviético, muchos Stugger 0 Aus FEG recibieron orugas más anchas para mejorar la movilidad sobre nieve y barro profundo. En regiones como Italia, donde el terreno era montañoso, se optó por reforzar frenos y transmisión para manejar pendientes pronunciadas. En el oeste, especialmente durante la defensa de Normandía, algunos vehículos recibieron redes de camuflaje y soportes para vegetación, con el objetivo de ocultarse mejor de la observación aérea y de los artilleros enemigos. El blindaje adicional y el armamento más pesado incrementaron el peso total del vehículo, que en la versión G alcanzó alrededor de 24 toneladas. Esto afectó ligeramente la velocidad máxima en carretera, que se situó en torno a 40 km por hora, pero el sacrificio era aceptable para obtener una mayor capacidad de supervivencia en el campo de batalla. Las tripulaciones aprendieron a utilizar el perfil bajo y el nuevo cañón para emboscar a blindados enemigos desde posiciones ocultas, aprovechando la cobertura natural o las ruinas urbanas para disparar a corta o media distancia y retirarse antes de recibir un contraataque. En paralelo a estas mejoras físicas, se desarrollaron cambios en el equipamiento interno. Las radios se modernizaron para permitir comunicaciones más claras y rápidas, lo que facilitaba la coordinación con unidades de infantería y otras secciones acorazadas. También se añadieron compartimentos para herramientas, piezas de repuesto y equipos de campaña, buscando que cada vehículo pudiera operar de forma autónoma durante periodos más prolongados sin depender inmediatamente de unidades de apoyo logístico.
El paso de un cañón corto a uno largo, junto con la mejora del blindaje y los sistemas de observación, transformó al Stug III de un arma de apoyo de infantería a un verdadero cazacarros capaz de enfrentarse a muchos de los blindados enemigos de la época. Esta versatilidad le permitió desempeñar papeles distintos según el frente. En el este, actuaba tanto en misiones de asalto como en emboscadas defensivas. En el oeste, apoyaba operaciones de contraataque o resistía en posiciones estáticas. En el norte de África, servía como apoyo de fuego en combates de larga distancia, aprovechando la visibilidad del desierto. Las modificaciones continuaron incluso en los últimos años de la guerra. En 1944, ante la creciente amenaza de la aviación aliada, algunos Stug III recibieron montajes para ametralladoras antiaéreas MG-34 o MG-42 en la parte superior, protegidas parcialmente por un escudo metálico. También se experimentó con faldones de blindaje de malla metálica, más ligeros que las placas sólidas y capaces de detonar cargas huecas antes de que alcanzaran el casco principal. Doctrina y empleo táctico. El Sturmgeschütz III, concebido inicialmente como un arma de apoyo directo para la infantería, se integró dentro de una estructura organizativa específica en el ejército alemán. Las unidades encargadas de operarlo recibieron la denominación de Sturmgeschützabteilungen, batallones de cañones de asalto formados para operar de manera autónoma o en apoyo de otras armas. Cada Abteilung estaba compuesta, en sus fases iniciales, por 3 baterías, y cada batería disponía de 6 vehículos. Con el paso del tiempo y la expansión de la producción, estas cifras variaron, aumentando la cantidad de vehículos por batería para reforzar su potencia de fuego. El mando de cada unidad recaía en oficiales formados tanto en artillería como en táctica de apoyo mecanizado, ya que el Stug III combinaba características de ambas áreas. En la práctica, estas unidades actuaban como un enlace entre la artillería tradicional y las fuerzas blindadas. Su misión principal consistía en proporcionar fuego directo contra fortificaciones, posiciones de ametralladoras, nidos de artillería ligera y concentraciones de tropas enemigas. Esta función se complementaba con la capacidad de enfrentarse a blindados enemigos cuando la situación lo requería, especialmente a partir de la introducción de cañones largos en versiones posteriores. Sin embargo, la doctrina inicial no los concebía como cazacarros puros, sino como vehículos de asalto que acompañaban de cerca a la infantería. En el ataque, los Stug III avanzaban habitualmente en formación escalonada o en línea, manteniendo una distancia suficiente para evitar que un solo disparo enemigo pudiera dañar a varios vehículos a la vez. El avance se realizaba a baja velocidad, coordinando cada movimiento con la progresión de las tropas de infantería. El fuego se efectuaba desde posiciones ventajosas o tras cobertura parcial, buscando minimizar la exposición. Los comandantes de batería tenían la responsabilidad de seleccionar los objetivos prioritarios y ordenar la apertura de fuego de manera concentrada para eliminar amenazas antes de que pudieran reaccionar. Una vez neutralizado un punto fuerte, los vehículos reanudaban el avance, siempre con la infantería cerca para protegerlos de ataques de corto alcance. En operaciones defensivas, el Stug III se desplegaba como un elemento clave para frenar avances enemigos. En estos casos, la doctrina establecía la ocupación de posiciones preseleccionadas con buenos campos de tiro, desde donde podían batir rutas de aproximación y zonas abiertas. La ventaja de su perfil bajo les permitía camuflarse con mayor facilidad que un tanque convencional, aumentando sus posibilidades de sorprender a unidades blindadas enemigas. A menudo, los mandos organizaban emboscadas en las que el primer disparo debía ser letal, forzando al enemigo a detenerse o maniobrar bajo fuego. En comparación con los tanques alemanes de torre giratoria, como el Panzer IV o el Panther, el Stug III presentaba tanto ventajas como limitaciones. Su silueta más baja lo hacía más difícil de detectar y más fácil de ocultar en terreno irregular o urbano. El blindaje frontal era competitivo frente a muchos modelos enemigos de la primera mitad de la guerra. La ausencia de torre giratoria obligaba a orientar todo el casco hacia el objetivo, lo que ralentizaba la adquisición de blancos móviles y exponía los flancos en maniobras de cambio de dirección.
Esto requería una coordinación muy precisa con la infantería y otros blindados para evitar que el enemigo se aproximara desde ángulos peligrosos. El papel del Stug III también se diferenciaba del de los cazacarros especializados, como el Marder o el Jagdpanzer IV. Estos últimos estaban diseñados exclusivamente para destruir tanques enemigos, con cañones de alta velocidad y menos énfasis en el apoyo a la infantería. El Stug III, en cambio, conservó durante toda su carrera el doble rol de arma de asalto y cazacarros improvisado, lo que le otorgaba una flexibilidad táctica valiosa en frentes donde los recursos eran limitados. Uno de los procedimientos más utilizados en ofensivas consistía en asignar a cada Stug un sector concreto de avance y de observación. Los artilleros se entrenaban para cambiar de blanco con rapidez, priorizando siempre las armas antitanque enemigas y los puntos de resistencia que pudieran frenar a la infantería. La comunicación entre el comandante de vehículo y el jefe de la compañía de infantería era constante, mediante radio o señales visuales, para ajustar el ritmo del ataque. En terrenos abiertos se empleaban maniobras de fuego y movimiento. Mientras una sección de Stug mantenía al enemigo bajo fuego, la otra avanzaba para acortar distancias o buscar un ángulo más favorable. En la defensa, una táctica recurrente era la de golpear y retroceder. El Stug III salía de su posición de ocultamiento, disparaba 1 o 2 proyectiles y retrocedía inmediatamente a una cobertura más segura antes de que la artillería o los tanques enemigos pudieran devolver el fuego con precisión. Este método resultaba especialmente efectivo en zonas boscosas o urbanas donde los vehículos podían utilizar calles estrechas, plazas o claros en el bosque como puntos de tiro temporales. El trabajo conjunto con la infantería era esencial. Los soldados de a pie protegían a los Stug III de ataques con armas portátiles, minas y cargas huecas, mientras que los cañones de asalto eliminaban posiciones fortificadas y vehículos enemigos que amenazaban a la infantería. En condiciones ideales, el avance se realizaba con los Stug ligeramente por delante, pero sin perder la cobertura de las tropas. Esta simbiosis requería un adiestramiento mutuo, ya que la coordinación deficiente podía dejar a los vehículos vulnerables en el momento más crítico. Las limitaciones tácticas más evidentes derivaban de su movilidad lateral y de la ausencia de torre. En enfrentamientos contra tanques con torre giratoria, el Stug III quedaba en desventaja si el enemigo lograba flanquearlo. Esto obligaba a mantener siempre un conocimiento preciso del terreno y de las rutas de aproximación posibles. En zonas con obstáculos naturales, como colinas o edificaciones, era frecuente que los mandos situaran varios Stug en posiciones escalonadas para cubrirse mutuamente los flancos. Aún así, el riesgo de quedar inmovilizado o rodeado estaba presente, especialmente en combates urbanos o en retiradas apresuradas. El terreno influía de manera decisiva en la táctica de empleo. En espacios abiertos, la capacidad de camuflaje y el alcance del cañón eran las principales ventajas, mientras que en bosques o ciudades se priorizaban emboscadas a corta distancia. En el frente oriental, las extensas llanuras y la visibilidad limitada por la climatología exigían un uso intensivo de posiciones preparadas y la cooperación con unidades de reconocimiento para evitar sorpresas. En el norte de África, el terreno despejado permitía disparos a larga distancia, pero también dejaba a los Stug expuestos a la observación aérea y al fuego artillero. Las formaciones tácticas variaban según la misión. En ataque concentrado contra un punto fortificado, los Stug podían alinearse en paralelo para maximizar el volumen de fuego. En cobertura de retirada, se desplegaban en profundidad, de forma que cada línea pudiera cubrir la retirada de la anterior. En defensa de un sector amplio, se distribuían de manera escalonada para cubrir la mayor extensión posible, aceptando el riesgo de operar en parejas o incluso de forma individual, aunque esto reducía la capacidad de fuego combinado. A medida que avanzaba la guerra, el Stug III fue recibiendo mejoras que facilitaban su labor táctica, como visores más precisos, radios más potentes y blindaje adicional. Sin embargo, estas mejoras no eliminaban sus limitaciones estructurales. La doctrina se adaptó para compensarlas, fomentando el uso del terreno, el camuflaje y la coordinación interarmas como elementos clave para maximizar su efectividad. En el adiestramiento, se ponía especial énfasis en la puntería rápida y en el cambio de blancos sin perder la cadencia de fuego.
Los tripulantes aprendían a calcular distancias y a reconocer siluetas de vehículos enemigos, de modo que pudieran reaccionar en segundos ante la aparición de una amenaza. También se entrenaban en la sustitución de piezas esenciales en condiciones de combate, como orugas dañadas o componentes del sistema de puntería, para devolver el vehículo a la acción lo antes posible. En operaciones combinadas con tanques, el Stug III solía ocupar posiciones secundarias, cubriendo los flancos o actuando como refuerzo en sectores donde se preveía resistencia fuerte. En estos casos, su perfil bajo y su precisión eran ventajas, pero dependían de que los tanques mantuvieran la atención enemiga para evitar que los cañones de asalto se convirtieran en el blanco principal. En definitiva, el empleo táctico del Stug III fue el resultado de un equilibrio entre sus capacidades técnicas y las exigencias cambiantes del campo de batalla. Su eficacia dependía tanto de las características del vehículo como de la habilidad de las tripulaciones y la coordinación con otras armas. Aunque no estaba exento de vulnerabilidades, su correcto uso táctico le permitió ser uno de los blindados más versátiles y temidos en múltiples frentes, desempeñando un papel que iba mucho más allá de su concepción original como simple cañón de asalto. El caso de la Sturmgeschützabteilung 202. La Sturmgeschützabteilung 202 se formó como parte de la expansión de las fuerzas blindadas alemanas a inicios de la guerra, cuando el mando decidió aumentar el número de unidades equipadas con cañones de asalto. Su creación respondió a la necesidad de disponer de un batallón especializado en apoyo directo a la infantería, con capacidad para operar de forma independiente en sectores concretos. El núcleo inicial de la unidad se estableció con personal procedente de artillería y de otras formaciones mecanizadas, seleccionados por su experiencia en el manejo de piezas de gran calibre y en operaciones con vehículos blindados. La plantilla reglamentaria incluyó 3 baterías, cada una con varios Stugger 0, además de vehículos de mando y transporte de suministros. Los primeros vehículos asignados a la Abteilung correspondían a versiones iniciales del Stug 0, con cañón corto y blindaje frontal adaptado a las necesidades de los primeros años del conflicto. Antes de entrar en combate, la unidad realizó un periodo de instrucción intensivo que incluía prácticas de tiro, desplazamientos en distintos tipos de terreno y coordinación con infantería. El entrenamiento buscaba familiarizar a las tripulaciones con el comportamiento del vehículo en diferentes condiciones y con la ejecución de disparos precisos desde posiciones estáticas y en movimiento. Los comandantes de batería dedicaron tiempo a la instrucción en procedimientos de mantenimiento básico para garantizar que cada tripulación pudiera resolver averías menores sin depender siempre de los talleres. Una vez completada la fase de instrucción, la Sturmgeschützabteilung 202 recibió su primera asignación operativa. Su despliegue inicial tuvo lugar en un frente donde el terreno combinaba zonas abiertas y áreas boscosas, lo que exigía a los tripulantes adaptarse constantemente. En los primeros enfrentamientos, el Stug III mostró su capacidad para neutralizar posiciones fortificadas y para actuar como apoyo de fuego cercano a la infantería. Los informes de la época señalan que la unidad cumplió con eficacia las órdenes asignadas, aunque las condiciones del terreno y la resistencia enemiga generaron las primeras bajas tanto en vehículos como en personal. La cronología operativa de la Abteilung 202 incluye campañas prolongadas en sectores donde las condiciones climáticas variaban de forma extrema. En algunos despliegues, las bajas temperaturas dificultaban la puesta en marcha de los motores y endurecían el trabajo de las tripulaciones, que debían operar en cabinas con un aislamiento mínimo. El clima frío también afectaba a la movilidad de los vehículos, ya que el hielo y la nieve reducían la tracción y complicaban los desplazamientos. Por el contrario, en estaciones más cálidas, el polvo y el barro se convertían en problemas constantes, afectando la visibilidad y acelerando el desgaste mecánico. En varias fases de sus operaciones, la unidad se enfrentó a un enemigo numeroso y bien armado, lo que obligó a desplegar sus Stugger C en formaciones defensivas para frenar los avances. En estos combates, las tripulaciones aprendieron a aprovechar la baja silueta de los vehículos para abrir fuego desde posiciones preparadas. Sin embargo, los informes registran pérdidas considerables cuando el enemigo lograba maniobrar para atacar los flancos o la retaguardia. Uno de los episodios más documentados sobre las pérdidas de la Abteilung 202
Se refiere a un enfrentamiento en el que varios Stug fueron alcanzados por fuego antitanque enemigo concentrado. Las posiciones alemanas habían sido detectadas tras los primeros disparos y el contraataque obligó a replegarse. En el proceso, algunos vehículos quedaron inmovilizados por daños en las orugas o en el sistema de transmisión, lo que obligó a las tripulaciones a evacuar bajo fuego. Este tipo de incidentes mostró la vulnerabilidad del vehículo cuando quedaba expuesto y sin capacidad de maniobra. En otros casos, las pérdidas de vehículos y personal se debieron a la combinación de factores tácticos y ambientales. Durante una operación en un sector con terreno pantanoso, varios Stug quedaron atrapados en el barro profundo, convirtiéndose en blancos fáciles para la artillería enemiga. A pesar de los esfuerzos por remolcarlos con otros vehículos blindados, las condiciones del terreno hicieron imposible el rescate en medio del combate, y los Stug debieron ser abandonados. La documentación señala que las tripulaciones, al evacuar, retiraron piezas clave para evitar que cayeran intactas en manos del enemigo. La unidad también participó en acciones ofensivas en las que la velocidad de avance fue un factor decisivo. En operaciones de este tipo, los Stug de la Abteilung 202 avanzaban junto a la infantería, abriendo paso con fuego concentrado sobre posiciones defensivas. En varios informes se describe cómo la precisión de los disparos permitía silenciar nidos de ametralladoras y piezas antitanque, facilitando el avance de las tropas. Sin embargo, la rapidez de la ofensiva aumentaba el riesgo de quedar aislados de las líneas de suministro, lo que en ocasiones reducía la disponibilidad de munición y combustible en momentos críticos. El clima continuó siendo un elemento determinante a lo largo de su historial. En campañas invernales, el congelamiento de piezas móviles, como cierres y mecanismos de giro, ralentizaba la capacidad de respuesta en combate. El mantenimiento preventivo en condiciones de frío extremo implicaba encender los motores a intervalos regulares durante la noche y proteger las piezas más sensibles con cubiertas improvisadas. En el verano, las altas temperaturas provocaban recalentamiento en los motores y aumentaban la fatiga de las tripulaciones, que debían operar en compartimientos blindados sin ventilación suficiente. La interacción con el terreno y las características del enemigo influyeron en todos los resultados operativos de la Abteilung 202. En zonas urbanas, el combate se volvía más imprevisible debido a la abundancia de puntos de emboscada. En estos entornos, las tripulaciones debían avanzar con extrema precaución, utilizando el fuego de cobertura de otros Stug y de la infantería. Aún así, el riesgo de ataques a corta distancia con armas portátiles era constante. En zonas rurales y abiertas, en cambio, el principal peligro provenía de los enfrentamientos a larga distancia con unidades blindadas enemigas o con artillería antitanque bien posicionada. La documentación histórica muestra que, a pesar de las dificultades, la Sturmgeschützabteilung 202 mantuvo un alto nivel de operatividad durante gran parte de su existencia. La combinación de experiencia acumulada, entrenamiento específico y adaptaciones a las condiciones locales permitió que sus Stug 0 fueran efectivos en distintos escenarios. Sin embargo, las pérdidas de personal y material fueron inevitables en un entorno de guerra constante, y cada campaña dejaba una huella en la capacidad de la unidad. Hacia las fases finales de su participación en el conflicto, la Abteilung 202 operaba con vehículos más modernos y mejor armados, lo que incrementaba su capacidad para enfrentar blindados enemigos. Aún así, la presión de las ofensivas rivales y la reducción de recursos limitaron su potencial. Las operaciones se centraron cada vez más en acciones defensivas, donde la experiencia previa y el conocimiento del terreno resultaban decisivos para resistir el avance enemigo. Vulnerabilidad y mortalidad extrema. El Sturmgeschütz III fue concebido como un arma de apoyo directo a la infantería, diseñada para destruir posiciones fortificadas y neutralizar objetivos a corta y media distancia. Sin embargo, su configuración técnica y su evolución a lo largo del conflicto lo hicieron cada vez más susceptible a sufrir daños letales. A pesar de las mejoras introducidas durante la guerra, una serie de factores estructurales y de combate condicionaron su capacidad de supervivencia y explican por qué la mortalidad de las tripulaciones alcanzó cifras tan elevadas, llegando a estimarse en torno al 80%. Uno de los elementos más determinantes en esta vulnerabilidad fue el blindaje.
En sus primeras versiones, el Stug 0 contaba con una protección frontal suficiente para resistir fuego de armas ligeras y artillería de pequeño calibre. Sin embargo, el blindaje lateral y trasero era mucho más delgado, lo que lo hacía vulnerable a ataques desde los flancos o la retaguardia. En la práctica, esta diferencia de protección significaba que un proyectil que impactara en esas zonas tenía altas probabilidades de penetrar y causar daños graves. Incluso con el incremento del grosor del blindaje en las versiones posteriores, el aumento de la potencia de fuego enemiga anuló en gran medida estas mejoras. El espacio interior del vehículo representaba otro factor crítico. El diseño compacto del Stug 0, pensado para mantener un perfil bajo y facilitar el camuflaje, reducía de forma considerable el margen de movimiento dentro del compartimento de combate. La proximidad entre los miembros de la tripulación y la ubicación de la munición implicaban que, en caso de penetración del blindaje, los efectos eran inmediatos y devastadores. Un impacto podía incapacitar a varios tripulantes a la vez, y la escasa capacidad para maniobrar en el interior dificultaba cualquier intento de evacuación rápida. La disposición de la munición dentro del vehículo amplificaba estos riesgos. Gran parte de los proyectiles se almacenaban en el mismo compartimento donde operaban los sirvientes del cañón, con reservas adicionales en zonas laterales y en el piso. Esta distribución, si bien optimizaba el acceso a las municiones durante el combate, exponía todo el material a la posibilidad de detonar si un proyectil enemigo alcanzaba el área de almacenamiento. Las explosiones internas resultantes solían destruir por completo el vehículo y matar a la tripulación de forma instantánea. Los tipos de impacto que más contribuyeron a la mortalidad de las tripulaciones fueron variados. La artillería antitanque en calibres medios y pesados representó uno de los principales peligros. Proyectiles de cañones de 76 milímetros, 85 milímetros e incluso mayores podían penetrar el blindaje frontal de las primeras versiones del Stug 0, y en los modelos posteriores, aunque la protección aumentó, seguían existiendo vulnerabilidades en puntos concretos como las juntas y zonas menos reforzadas. La artillería de campaña también era capaz de neutralizar estos vehículos cuando los alcanzaba con disparos directos, sobre todo en enfrentamientos a corta distancia. Las armas portátiles de infantería, como los fusiles antitanque en los primeros años de la guerra, perdieron efectividad con el aumento del blindaje, pero fueron reemplazadas por lanzacohetes y granadas antitanque portátiles, que podían ser empleadas a muy corta distancia en entornos urbanos o boscosos. Estos ataques, aunque menos frecuentes que los impactos de artillería, solían producirse en situaciones de emboscada, lo que reducía las posibilidades de respuesta de la tripulación. La aviación añadió un factor de riesgo adicional. Los ataques aéreos con cohetes, bombas ligeras y cañones automáticos podían destruir un Stug 0 o dejarlo inutilizado en segundos. El techo del vehículo, relativamente fino en comparación con el blindaje frontal, ofrecía poca resistencia a la penetración de proyectiles lanzados desde el aire. Además, la imposibilidad de maniobrar con rapidez o de ocultarse en terreno abierto aumentaba la exposición a este tipo de amenazas. En frentes como el oriental, donde la densidad de armas antitanque era alta, las posibilidades de que un Stug 0 fuera alcanzado crecían de manera significativa. Las largas líneas de fuego permitían al enemigo localizar y atacar a los vehículos a distancias seguras, aprovechando el alcance superior de algunas piezas. En escenarios como estos, la estrategia de permanecer en posiciones defensivas reducía parcialmente el riesgo, pero también limitaba la movilidad necesaria para evadir ataques coordinados. La estadística más citada para ilustrar esta situación es la tasa de mortalidad de las tripulaciones, que se estima en un 80% a lo largo de la guerra. Este dato refleja tanto la letalidad de los impactos como las dificultades para evacuar un vehículo dañado. A diferencia de algunos tanques que ofrecían mayores vías de escape o compartimentos más amplios, el Stug 0 obligaba a sus tripulantes a salir por escotillas reducidas, lo que en situaciones de fuego intenso resultaba casi imposible. Los casos documentados de destrucción de Stug 0 en distintos frentes muestran patrones recurrentes. En el norte de África, el terreno abierto y la visibilidad favorecían a los cañones antitanque británicos, que podían disparar desde posiciones camufladas a largas distancias. En estos enfrentamientos, las pérdidas solían concentrarse en los vehículos que avanzaban sin cobertura adecuada.
Los impactos en las zonas laterales eran especialmente peligrosos, ya que el blindaje más fino no resistía proyectiles de alto calibre. En Europa occidental, las batallas en entornos urbanos expusieron a los Stug III a ataques desde pisos superiores de edificios o desde sótanos, aprovechando ángulos muertos que el armamento principal no podía cubrir. Las granadas antitanque lanzadas desde corta distancia podían provocar incendios inmediatos, y la acumulación de humo en el compartimento interior reducía las opciones de supervivencia. En estas circunstancias, la coordinación con infantería de apoyo resultaba esencial para evitar que los atacantes se acercaran. En el frente oriental, los cañones de 76 milímetros del Ejército Rojo se convirtieron en una amenaza constante. Incluso en condiciones de inferioridad numérica, las unidades soviéticas solían concentrar el fuego de varias piezas sobre un mismo objetivo hasta dejarlo fuera de combate. Los impactos repetidos en un mismo sector del blindaje incrementaban las posibilidades de penetración y, una vez abierta una brecha, la destrucción interna era casi inmediata. La aparición de cañones de 85 milímetros y de piezas aún más potentes en la fase final del conflicto agravó la situación. La vulnerabilidad del Stug III no solo se debía a factores externos, sino también a limitaciones inherentes a su diseño. La ausencia de una torreta giratoria, por ejemplo, reducía la capacidad para responder rápidamente a amenazas provenientes de distintos ángulos. Para apuntar el cañón hacia un objetivo lateral, era necesario girar todo el vehículo, lo que en combate cerrado o en terreno accidentado consumía un tiempo que podía ser decisivo. En muchos casos, este retraso ofrecía al enemigo una ventana de oportunidad para disparar primero. Las medidas adoptadas para reducir estas vulnerabilidades incluyeron el refuerzo del blindaje frontal con planchas adicionales y la introducción de faldones laterales para proteger las orugas y los laterales inferiores del casco. También se incrementó la potencia de fuego con cañones más largos, capaces de enfrentarse a blindados enemigos a mayores distancias. No obstante, cada mejora técnica provocaba un aumento del peso total del vehículo, lo que a su vez afectaba la movilidad y la fiabilidad mecánica. En algunos frentes, la tripulación intentaba compensar estas debilidades mediante el uso de tácticas defensivas más conservadoras y la coordinación estrecha con otras armas. Sin embargo, en operaciones ofensivas, donde el avance debía ser rápido y sostenido, las posibilidades de exposición a fuego enemigo aumentaban considerablemente y las pérdidas eran inevitables. Los testimonios de la época describen escenas en las que un solo impacto bastaba para convertir el interior del Stug III en un espacio letal. El efecto combinado de la metralla, el incendio de la munición y la acumulación de humo hacía que la supervivencia dependiera casi exclusivamente de la rapidez con la que los tripulantes pudieran alcanzar las escotillas. En condiciones ideales, esta maniobra podía completarse en segundos, pero bajo fuego enemigo y con el vehículo en movimiento, las probabilidades se reducían drásticamente. En zonas boscosas o con abundante vegetación, el peligro provenía de la proximidad del enemigo. Las emboscadas a corta distancia permitían a las fuerzas contrarias atacar las áreas menos protegidas del vehículo. Incluso proyectiles de menor calibre podían ser efectivos si alcanzaban puntos vulnerables como las entradas de aire del motor o las uniones del blindaje. La capacidad de reacción del Stug III en estos casos dependía de la detección temprana de la amenaza y de la cobertura proporcionada por unidades aliadas. En los últimos meses de la guerra, las condiciones operativas empeoraron para todos los vehículos blindados alemanes, incluido el Stug III. La escasez de repuestos y combustible limitaba las posibilidades de mantener a los vehículos en condiciones óptimas. Las tripulaciones debían operar en escenarios donde el enemigo disponía de superioridad numérica y material, lo que incrementaba aún más la probabilidad de sufrir impactos letales. En este contexto, las pérdidas de personal y material alcanzaron niveles máximos. Los registros fotográficos y escritos muestran ejemplos de Stug III destruidos en distintos entornos, algunos con daños visibles en el frontal por impactos directos de artillería, otros con las orugas arrancadas por minas y varios más completamente calcinados tras incendios internos. En todos los casos, la posición final del vehículo y el tipo de daño permiten deducir la secuencia de los hechos y el tipo de armamento empleado contra ellos. El análisis de la vulnerabilidad y mortalidad del Stug III revela una combinación de factores técnicos y tácticos.
La limitada protección lateral y superior, el reducido espacio interno, la ubicación de la munición y las crecientes capacidades de las armas enemigas confluyeron para hacer de este vehículo un arma eficaz pero peligrosa para quienes la operaban. Las cifras de mortalidad no solo reflejan la letalidad del combate blindado, sino también las limitaciones que ninguna mejora técnica pudo resolver por completo. Últimos combates y el fin del Stug III. En los primeros meses de 1945, el Sturmgeschütz III afrontaba el momento más crítico de su historia operativa. Las fuerzas alemanas se encontraban en retirada constante en todos los frentes, y el vehículo, que en años anteriores había sido un recurso táctico de alto valor, pasó a desempeñar funciones cada vez más limitadas. El papel ofensivo quedó prácticamente descartado, y su empleo se concentró en la defensa de posiciones, en particular en entornos urbanos y en puntos estratégicos donde era necesario resistir el avance enemigo el mayor tiempo posible. La reducción drástica del suministro de combustible, la escasez de munición y la disminución del personal especializado condicionaron de forma decisiva la manera en que estos cañones de asalto se utilizaron en la fase final de la guerra. En el frente oriental, la presión del Ejército Rojo era abrumadora. Las ofensivas soviéticas habían roto varias líneas defensivas y empujaban a las fuerzas alemanas hacia el oeste a gran velocidad. En estas circunstancias, el Stug III fue empleado como un medio de frenar la progresión de blindados y unidades mecanizadas enemigas dentro de zonas urbanas o en pasos obligados. La ventaja de su perfil bajo y su cañón de gran potencia se mantenía útil en calles estrechas y en emboscadas preparadas, pero la capacidad para maniobrar y reposicionarse quedaba seriamente comprometida por la falta de combustible. Muchos vehículos se mantenían en un mismo emplazamiento durante días, a la espera de un objetivo, para evitar gastar recursos en desplazamientos innecesarios. En el frente occidental, las circunstancias eran diferentes pero igualmente adversas. La superioridad aérea aliada dificultaba cualquier movimiento diurno, obligando a los Stug III a desplazarse solo de noche o bajo condiciones meteorológicas que redujeran la visibilidad. Esto afectaba la coordinación con la infantería y limitaba las posibilidades de contraataque. En varias ciudades alemanas y a lo largo de rutas estratégicas, estos vehículos se instalaron en posiciones estáticas, empleándolos más como piezas de artillería fija que como cañones de asalto móviles. Los comandantes trataban de aprovechar los restos de fortificaciones, escombros y edificios derruidos para reforzar el blindaje natural que ofrecía el terreno, minimizando la exposición a ataques directos. El entrenamiento de tripulaciones se había reducido a mínimos por la falta de tiempo y medios. Las bajas constantes en el personal experimentado obligaban a incorporar conductores y artilleros con una instrucción acelerada, que a menudo carecían de la experiencia necesaria para explotar todas las capacidades del vehículo. Esto se traducía en errores tácticos, mala coordinación en el campo de batalla y un aumento de las pérdidas. Los mecánicos y técnicos también escaseaban, lo que dificultaba reparar daños o realizar mantenimiento preventivo, incrementando el número de Stug III inoperativos por averías mecánicas. La carencia de munición era otro problema grave. Las reservas de proyectiles perforantes y de alto explosivo eran insuficientes, y en muchos casos las tripulaciones debían racionar cada disparo, reservándolo para objetivos prioritarios. La fabricación de munición se veía afectada por los bombardeos aliados sobre las instalaciones industriales y por la pérdida de territorios que suministraban materias primas. En algunos frentes, los Stug III se desplegaban con una dotación inicial muy inferior a la reglamentaria, lo que limitaba de antemano la duración de su participación efectiva en cualquier combate. En las defensas de ciudades como Berlín, Königsberg o Breslau, el Stug III desempeñó un papel visible. Se utilizaban en calles principales, plazas y cruces estratégicos, donde podían cubrir avenidas de aproximación y bloquear temporalmente el avance de blindados enemigos. La táctica habitual consistía en colocarlos tras barricadas de escombros o en ángulos que ofrecieran un campo de tiro controlado. Desde estas posiciones podían impactar contra vehículos enemigos antes de ser detectados, aunque la respuesta contraria era rápida y contundente. En más de una ocasión, los Stug III eran destruidos en el mismo lugar donde habían sido emplazados, quedando convertidos en obstáculos adicionales dentro del campo de batalla urbano.
En algunos casos, los vehículos averiados o sin combustible eran enterrados parcialmente en el terreno, dejando solo visible el cañón y parte del frontal para actuar como cañones antitanque improvisados. Esta técnica, ya utilizada en fases anteriores de la guerra, se convirtió en una solución recurrente para aprovechar chasis que de otro modo habrían sido abandonados. No obstante, una vez fijados en el terreno, estos Stug III quedaban expuestos a la artillería enemiga y no podían retirarse, lo que implicaba que su destrucción era cuestión de tiempo. En los sectores rurales, el papel del Stug III se limitaba a apoyar puntos de resistencia en pueblos o cruces de caminos. La movilidad reducida impedía realizar operaciones de hostigamiento a gran escala y la mayor parte de los enfrentamientos se desarrollaban a corta distancia. La ventaja del camuflaje era mayor en estas zonas, pero la potencia de fuego enemiga y la presencia creciente de armas portátiles antiblindaje mantenían el riesgo elevado para las tripulaciones. Hacia el final del conflicto, muchas unidades recibieron órdenes de mantener posiciones hasta el último momento, incluso cuando la retirada era la opción más lógica desde un punto de vista militar. Esto obedecía a decisiones estratégicas destinadas a retrasar el avance enemigo y permitir la evacuación de civiles o de otras unidades. El resultado fue que numerosos Stug III quedaron aislados, sin posibilidad de recibir refuerzos ni suministros, y acabaron siendo destruidos o capturados. La captura de estos vehículos por parte de los aliados y del Ejército Rojo fue frecuente en los últimos meses. En ocasiones, eran tomados intactos debido a la rendición de sus tripulaciones, que comprendían la inutilidad de resistir sin recursos. Estos Stug III pasaban a ser estudiados por los enemigos o, en algunos casos, reutilizados temporalmente por ellos. Fotografías de la época muestran columnas de vehículos capturados siendo trasladados a retaguardia, algunos todavía con sus emblemas originales visibles. En Berlín, durante abril y mayo de 1945, el empleo del Stug III alcanzó su última etapa. Distribuidos en barrios estratégicos, se enfrentaron a tanques y cañones soviéticos en combates de altísima intensidad. Las calles estrechas y la cantidad de obstáculos permitían aprovechar emboscadas a corta distancia, pero la abrumadora superioridad numérica del enemigo hacía que cualquier éxito fuera efímero. Los informes señalan que muchos Stug III eran destruidos pocas horas después de entrar en acción, y los supervivientes debían cambiar de posición constantemente para evitar ser localizados. En Königsberg, una situación similar se vivió durante el asedio soviético. Los Stug III disponibles fueron posicionados en sectores clave de la ciudad, disparando desde calles en sombra o protegidos por muros y edificios derruidos. Cuando las defensas cedieron, varios de estos vehículos fueron abandonados por falta de combustible o porque la destrucción de las rutas de escape impedía cualquier retirada. La defensa de Breslau, que se prolongó hasta mayo, también contó con la participación de Stug III en funciones de artillería estática. Colocados en fortificaciones improvisadas, operaban como piezas de largo alcance contra columnas enemigas que se aproximaban. La carencia de munición obligaba a priorizar los objetivos y a evitar disparos innecesarios, lo que reducía la cadencia de fuego y, en consecuencia, la presión que podían ejercer sobre el atacante. En las zonas rurales de Pomerania y Silesia, algunos Stug III se integraron en formaciones mixtas con tanques y vehículos blindados ligeros. Estas agrupaciones trataban de cerrar brechas en el frente o de frenar penetraciones profundas del enemigo. Sin embargo, la falta de movilidad mecánica y el agotamiento de los recursos logísticos condenaban estas acciones a ser temporales. Cuando la resistencia se quebraba, los Stug III quedaban a merced de las fuerzas enemigas, que en muchos casos optaban por destruirlos en el lugar. En el frente occidental, las operaciones de los Stug III durante los últimos meses se centraron en cubrir rutas de retirada y en mantener puntos de control temporales. La superioridad aérea aliada limitaba cualquier desplazamiento prolongado, y el fuego de artillería de largo alcance podía destruir posiciones sin que los Stug III tuvieran oportunidad de responder. En ciudades como Colonia y Hamburgo se utilizaron para bloquear accesos principales y como elemento disuasorio frente a incursiones rápidas de blindados enemigos, aunque el efecto fue limitado. La falta de combustible era un obstáculo insalvable. Muchos vehículos quedaban inmovilizados en la misma posición durante semanas, sin poder contribuir activamente al combate.
Algunos eran destruidos por sus propias tripulaciones para evitar su captura, mientras que otros eran abandonados al no existir medios para recuperarlos. La imagen de Stug III, inmóviles en medio de calles o campos, rodeados de restos de combate, se convirtió en un símbolo del colapso logístico del ejército alemán en 1945. La última fase operativa del Stug III estuvo marcada por el uso de unidades incompletas y tripulaciones mezcladas. Vehículos supervivientes de distintas formaciones se agrupaban para intentar formar una fuerza mínima capaz de sostener un sector. La falta de coordinación y de experiencia conjunta hacía que estas agrupaciones fueran frágiles frente a un ataque bien planificado. En cuanto un vehículo era destruido, la capacidad defensiva del grupo se reducía de forma drástica. Con el colapso total del frente en mayo de 1945, los Stug III que quedaban operativos fueron destruidos por sus dotaciones, abandonados o capturados. Algunos, dañados pero recuperables, fueron reparados por los ejércitos vencedores para ser utilizados en pruebas o en casos puntuales como parte de sus propias unidades durante un breve tiempo. La mayor parte, sin embargo, terminó desguazada o almacenada en depósitos, cerrando así la historia operativa de uno de los vehículos más empleados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El fin del Stug III en combate no fue el resultado de un único factor, sino de una acumulación de circunstancias: pérdida de la capacidad ofensiva, desgaste mecánico, carencia de suministros y presión constante del enemigo. En sus últimos días, dejó de ser el cañón de asalto móvil que había sido concebido para convertirse en un recurso defensivo estático, símbolo de un esfuerzo bélico que se desmoronaba. Aunque su legado como arma eficaz permaneció, el desenlace de su uso estuvo marcado por la inevitabilidad de la derrota.